Antes de sumergirnos en una de las historias más conmovedoras, intensas y humanas del mundo artístico latino, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones, darle like a este video o artículo y compartirlo con tus amigos. Tu apoyo hace posible que sigamos investigando, narrando y revelando los capítulos ocultos detrás de las estrellas que marcaron nuestras vidas. Cada día trabajamos con pasión para llevarte historias profundas, bien documentadas y contadas con el corazón. Ahora sí, prepárate. Lo que estás a punto de leer no es solo el testimonio de una artista. Es la confesión de una mujer que amó sin límites, que sufrió en silencio y que a los 68 años ha decidido finalmente romper el silencio sobre el gran amor de su vida. Diego Verdaguer. A los 68 años, cuando muchas personas ya se refugian en la serenidad de los recuerdos, Amanda Miguel decidió que había llegado el momento de contar su verdad. No la verdad oficial, repetida cientos de veces en entrevistas, reportajes o documentales. No. Esta vez, Amanda habló desde un rincón más profundo, uno que había guardado como un tesoro, o tal vez como una herida, durante décadas. La historia secreta detrás de su vida junto a Diego Verdaguer, el hombre que fue su compañero, su tormenta, su refugio y su espejo más honesto. Y lo primero que Amanda confesó, con la voz quebrada, fue que su historia no comenzó con un flechazo romántico, sino con una serie de coincidencias tan inesperadas que parecían escritas por un destino caprichoso. Era finales de los años 70. Amanda, una joven argentina con un carácter volcánico y un talento vocal que desafiaba su edad, soñaba con escenarios grandes y canciones inmortales. Diego, en cambio, ya llevaba algunos años navegando las aguas de la industria musical. Seguro, seductor, creativo y con la mirada de quien entiende que la vida es un escenario donde todo se negocia, todo se transforma, todo se reinventa. Cuando se conocieron por primera vez, no hubo chispas románticas, ni declaraciones impulsivas, ni abrazos cinematográficos. Amanda recuerda que sintió algo completamente diferente. Me cayó mal al principio. Demasiado seguro de sí mismo, demasiado encantador, demasiado acostumbrado a que todas lo miraran así. Diego, en cambio, confesó en privado, muchos años después, que esa reacción fue precisamente lo que le llamó la atención. Amanda fue la primera mujer que no le sonrió de inmediato, y quizás por eso la quiso conquistar. Lo que comenzó como una relación estrictamente profesional, pronto se convirtió en un intercambio musical explosivo. Diego había reconocido algo que Amanda no se atrevía aún a aceptar. Esa voz podía romper el mundo en pedazos. Así empezaron a trabajar juntos. Horas eternas en estudios improvisados, grabadoras viejas, partituras llenas de tachaduras, cafés fríos, sueños enormes. Pero detrás de cada sesión había algo más. Una tensión sutil, una química que ninguno nombraba, pero ambos sentían. Amanda confesó que, en esa época, su mayor miedo no era enamorarse, sino depender de alguien. Había crecido en una época donde las mujeres fuertes debían demostrarlo todo el doble, donde amar demasiado se veía como debilidad, donde entregarse podía significar perderse. Y sin embargo, cada día, Diego encontraba la manera de atravesar sus defensas, ya fuera con un comentario ingenioso, una mirada inesperada o una canción escrita solo para ella. Hay un momento que Amanda todavía recuerda con la claridad de un relámpago. El día en que Diego tocó para ella la primera versión de Él me mintió. No era aún la canción épica que después conmovería a generaciones enteras. Era una melodía cruda, desnuda, casi tímida. Y lo que sorprendió más a Amanda fue que Diego, ese hombre de personalidad inquebrantable, estaba nervioso. La canción hablaba de una traición, de un corazón destrozado, de lágrimas derramadas en silencio. Pero era más que una letra. Se parecía demasiado a su historia, a su carácter, a sus miedos. Amanda entendió algo en ese instante. Diego la había estado observando con más cuidado del que ella imaginaba. Sentí que me veía, como nadie más lo había hecho. Fue esa canción, esa confesión disfrazada de melodía, lo que encendió la chispa.
A partir de ahí, las fronteras profesionales comenzaron a desdibujarse. Las miradas duraban un segundo más de lo necesario, y el estudio de grabación empezó a parecer un pequeño universo donde solo existían dos personas. Amanda, por primera vez en su vida, empezó a sentir miedo de sus propios sentimientos. No quería reconocerlo, pero estaba enamorada. Y no de cualquier hombre, sino de un artista brillante, impredecible y cargado de un magnetismo que arrastraba multitudes. Pero había un problema que Amanda nunca reveló hasta ahora. Ella no confiaba en él al principio. Sabía que Diego tenía fama de seductor. Sabía que su sonrisa podía abrir puertas y corazones. Sabía que su vida estaba rodeada de mujeres, escenarios, tentaciones, viajes y promesas que a veces se hacían a medias. En su confesión reciente, Amanda admitió: «Yo tenía miedo de ser una más. Miedo de que me usara. Miedo de que me dejara cuando encontrara a otra con mejor voz o mejor cuerpo». No quería ser un capítulo en su biografía. Quería ser su historia. Y sin embargo, el amor terminó ganando. Un día, después de un concierto, Diego la invitó a caminar por la costanera de Buenos Aires. Era una noche fría, casi silenciosa. Amanda pensó que sería una de esas charlas casuales sobre música, planes y giras. Pero Diego estaba inquieto. Tenía las manos frías y los ojos brillantes. De repente se detuvo, la miró fijamente y le dijo: «Amanda, yo no puedo seguir fingiendo. Te quiero. No como colega, no como amiga. Te quiero para mi vida». Ella no respondió de inmediato. Se quedó paralizada, porque en el fondo sabía que esa confesión iba a cambiarlo todo. Esa noche se besaron por primera vez, y Amanda describe el momento con estas palabras: «No fue un beso perfecto. Fue torpe, intenso, urgente. Como si él quisiera decir con sus labios todo lo que no se había atrevido a decir con palabras. Y yo sentí que mi vida entera se movía 1 centímetro hacia un futuro que no estaba preparada para enfrentar. Ningún gran amor nace sin resistencia». En su caso, las críticas fueron feroces. Que ella era demasiado impulsiva, que él era demasiado mujeriego, que trabajar juntos sería un desastre, que mezclar romance y música era una receta para el fracaso. Algunos amigos incluso le advirtieron: «A Diego le gusta ilusionar y después irse». Pero Amanda estaba convencida de algo que nunca reveló hasta ahora. Sabía que Diego no era un hombre perfecto, pero era el único al que su alma respondía. Y eso fue más fuerte que cualquier advertencia. Antes de hacer público su amor, Amanda y Diego hicieron un pacto silencioso, íntimo, casi ritual. Prometieron 3 cosas. Nunca dejar que la fama destruyera su vida privada. Decirse la verdad, incluso cuando doliera. Elegirse mutuamente, incluso cuando el mundo los empujara hacia direcciones distintas. Ese pacto, según Amanda, fue lo que sostuvo su relación durante décadas. Incluso en los momentos más oscuros, incluso cuando la traición, los celos, la distancia o el dolor parecían inevitables. A los 68 años, Amanda finalmente confesó que durante los primeros años de su romance con Diego, existió una tercera persona. No un amante, ni una mujer oculta, sino algo mucho más profundo. El miedo de Diego a no ser suficiente para ella. Sí, aunque todos lo veían como un hombre fuerte, seguro y brillante, Amanda reveló que en la intimidad, Diego tenía temores que lo consumían. A veces me decía que yo era demasiado intensa, demasiado apasionada, demasiado auténtica, y que él tenía miedo de no poder mantener mi ritmo emocional. Fue la primera vez que Amanda entendió que detrás del artista existía un ser humano frágil, vulnerable, lleno de dudas. Y fue también ahí, donde su relación dejó de ser una historia romántica para convertirse en un vínculo indestructible. Cuando finalmente decidieron unir sus caminos públicamente, ya no se trataba de 2 músicos que compartían escenario. Se trataba de 2 almas que habían encontrado en el otro un hogar. Un hogar imperfecto, sí, pero un hogar verdadero. Amanda recuerda la primera vez que vivieron juntos. Las discusiones por cosas pequeñas, las risas interminables en la madrugada, las canciones que escribían sin darse cuenta, los silencios cómodos, los besos espontáneos, los celos inevitables, la pasión que parecía no apagarse nunca.
Era una vida intensa, demasiado intensa, una vida que los marcó para siempre. A medida que la historia de Amanda Miguel y Diego Verdaguer avanzaba, el mundo veía solamente la superficie. Dos voces extraordinarias, dos personalidades magnéticas, dos artistas que parecían hechos el uno para el otro. Pero detrás de los reflectores, las luces de neón, las entrevistas y los aplausos, se escondía un universo mucho más complejo, más profundo y, a veces, más oscuro del que el público jamás imaginó. A principios de los años 80, Amanda y Diego ya no eran simplemente dos artistas emergentes. Se habían convertido en una fuerza musical que crecía a un ritmo vertiginoso. Las radios reproducían sus canciones sin descanso. Las giras se agotaban en minutos. La prensa hablaba de ellos como la pareja dorada del pop latino. Amanda lo recuerda así. Había días en los que no sabíamos si estábamos despiertos o soñando. Todo iba tan rápido, demasiado rápido. Los conciertos eran una explosión de energía. Los fans gritaban, lloraban, levantaban carteles, les arrojaban flores, cartas, regalos. La fama les abría puertas, pero también comenzaba a exigir sacrificios silenciosos. Diego, con su talento innato para componer, escribía canciones que se convertían en himnos en cuestión de semanas. Amanda, por su parte, con esa voz inconfundible, poderosa y transparente, se transformaba en un ícono. Juntos eran fuego y viento. Él con su sensibilidad poética, ella con su intensidad emocional. Pero lo que nadie sabía era que ese ascenso meteórico exigía un precio altísimo. No tenían tiempo para ellos mismos. Había días en los que ambos despertaban en ciudades distintas. Amanda viajaba con su equipo hacia un festival, mientras Diego volaba hacia una presentación privada. A veces pasaban semanas sin verse. Ella lo recuerda con una mezcla de nostalgia y tristeza. Yo vivía con una maleta semiabierta. Cuando Diego llegaba, yo me iba. Cuando yo regresaba, él ya estaba en otro país. El amor entre ellos seguía siendo fuerte. Pero la distancia comenzaba a sembrar dudas, miedos y silencios que pesaban más que cualquier palabra. El mundo del espectáculo tiene su magia, pero también su crueldad. La presión mediática, los rumores inventados, los comentarios malintencionados y las tentaciones que rodean a los artistas son fuerzas capaces de desestabilizar incluso las relaciones más sólidas. Amanda, a pesar de su temperamento fuerte y decidido, era profundamente sensible. Aunque no lo demostraba, sufría en silencio cada vez que la prensa insinuaba que Diego tenía romances, coqueteos o admiradoras demasiado entusiasmadas. Muchos creen que ella era un terremoto emocional, imposible de sacudir. Pero Amanda confesó que en realidad era lo contrario. Yo amaba tanto a Diego que cualquier rumor, por pequeño que fuera, me destruía por dentro. Y esos rumores no tardaron en aparecer. Una vez, durante una gira por México, Amanda recibió una llamada anónima. La voz al otro lado le dijo: «Tu marido está en un hotel con otra mujer. No mereces esto». Amanda no respondió. Colgó. Pero su corazón se llenó de una sombra que la acompañaría durante meses. Ella misma admite: «Quizá fue una mentira. Quizá no». Pero ese día entendí lo vulnerable que era nuestro amor frente al mundo. Cuando Diego regresó, Amanda no dijo nada al principio. Pero él, con la intuición de quien conoce cada rincón del alma ajena, percibió que algo había cambiado. Hubo una noche en la que él, después de una discusión intensa, se derrumbó emocionalmente. Amanda cuenta que fue una de las pocas veces en las que lo vio realmente vulnerable. Con lágrimas contenidas, Diego le dijo: «Yo no soy perfecto, Amanda. Tengo miedo de perderte. A veces no sé cómo manejar la atención, la fama, la presión. No quiero hacerte daño, pero tampoco sé siempre cómo protegerte». Estas palabras no eran una confesión de culpa, sino una confesión de fragilidad. Y para Amanda, esto lo cambió todo. Ese fue uno de los momentos clave donde ella dejó de ver a Diego como un ídolo inalcanzable y comenzó a verlo como un ser humano lleno de contradicciones, temores y heridas propias. En medio de giras, discos, éxito y turbulencias, llegó un acontecimiento que redefiniría sus vidas: el embarazo de Amanda. El día que se enteró, Amanda temblaba, no de miedo, sino de emoción.
Había soñado muchas veces con ser madre, pero nunca imaginó que ese momento llegaría en medio de tanta agitación. La reacción de Diego fue inmediata. La tomó de las manos, la abrazó y lloró. Sí, lloró. Y Amanda jamás olvidó sus palabras. Gracias por darme la oportunidad de formar una familia contigo. Cuando nació su hija, el mundo les cambió de manera irreversible. La pequeña Ana Victoria se convirtió en el centro de sus vidas, en la luz que iluminaba sus días más difíciles, en la fuerza que los impulsaba a seguir adelante cuando las giras los agotaban. Amanda confesó que, durante los primeros años de maternidad, el rol de Diego fue fundamental. Era un papá increíble, amoroso, paciente, creativo. A veces más niño que ella, pero no todo era perfecto. El trabajo seguía absorbiéndolos, las ausencias continuaban, y la presión mediática se volvió aún más intensa, pues ahora la familia entera estaba bajo el escrutinio público. Hay heridas que no sangran, pero duelen más que cualquier golpe. Y en el caso de Amanda y Diego, esos dolores provenían de conversaciones no dichas, de preguntas sin respuesta, de emociones que no sabían cómo comunicar. Amanda admite que durante muchos años prefirió callar lo que sentía. Callaba su miedo a la traición. Callaba su tristeza por la distancia. Callaba su frustración por no tener una vida normal. Yo era fuerte para todos, pero por dentro estaba quebrada. Por su parte, Diego también tenía luchas internas. Sentía que debía ser proveedor, artista, esposo, padre, representante y maestro al mismo tiempo. Era una presión imposible, y a veces lo desbordaba. Amanda recuerda noches en las que él se quedaba despierto, mirando el techo sin decir una palabra, y cuando ella preguntaba qué sucedía, él solo respondía: «No quiero preocuparlas. Todo estará bien». Ese «todo estará bien» se convirtió en una frase recurrente, pero nunca del todo verdadera. Aunque muchos lo ignoran, hubo momentos en los que Amanda y Diego estuvieron a punto de separarse. No una, sino varias veces. Durante una gira internacional que duró casi 9 meses, Amanda y Diego se vieron únicamente 5 días. 5 días en 9 meses. La distancia emocional creció al mismo ritmo que la distancia física. Los mensajes se volvieron breves, las llamadas esporádicas, las discusiones más intensas. Amanda recuerda un día en el que, después de una pelea telefónica, pensó seriamente en pedir el divorcio. Esas fueron sus palabras. «No podemos seguir así. Te amo, pero me estoy perdiendo». En vez de responder con otra discusión, Diego le envió una carta escrita a mano. Algo raro en él, que prefería hablar cara a cara. La carta decía: «Amanda, no sé cómo reparar lo que está roto, pero sé que sin ti no tengo suelo ni cielo. La distancia me está matando. Pero estar sin tu voz me mata aún más. Si todavía queda algo por salvar, regresemos a lo esencial, tu Diego». Amanda estalló en lágrimas al leerla, y esa carta, guardada durante décadas, todavía la acompaña hoy. Después de tantas luchas, crisis, malentendidos y reconciliaciones, Amanda y Diego tomaron una decisión crucial: redirigir sus vidas hacia lo que realmente importaba. Comenzaron a compartir más tiempo juntos. Decidieron alternar las giras para no separarse tanto. Reorganizaron su equipo de trabajo para estar más presentes en la vida de su hija. Y, sobre todo, hicieron un pacto renovado: escucharnos antes que juzgarnos. Fue en esta etapa cuando su amor alcanzó una madurez profunda, distinta, más paciente y más real. Ya no eran los jóvenes apasionados y explosivos de antes. Ahora eran 2 adultos que se cuidaban mutuamente como se cuida un tesoro que costó toda una vida construir. A los 68 años, Amanda confesó algo que jamás había dicho públicamente. Hubo un momento en el que ella renunció a su carrera. En silencio. Para salvar su matrimonio. Nunca lo anunció. Nunca lo contó en entrevistas. Nunca lo hizo público. Simplemente dejó de aceptar ciertos proyectos, tours o compromisos. Y cuando la prensa lo notó, inventaron rumores. Que estaba cansada, que estaba enferma, que ya no vendía. La verdad era muy distinta. Lo hice por Diego, por nuestra familia. Él también renunció a cosas por mí. Nuestro amor no se sostuvo por casualidad. Se sostuvo porque los dos sacrificamos más de lo que la gente imagina.
Ese sacrificio compartido fue el verdadero cimiento que fortaleció su relación durante más de 4 décadas. La historia de Amanda Miguel y Diego Verdaguer no se define solo por los comienzos llenos de pasión ni por los años turbulentos de gloria. Se define sobre todo por los últimos años que vivieron juntos, el periodo más íntimo, más humano, más frágil y también el más verdadero. A los 68 años, Amanda finalmente abrió su corazón y confesó lo que jamás había dicho en público. Este capítulo, quizás el más doloroso pero también el más luminoso, es su verdad final. Hacia finales de la década de 2010, algo comenzó a cambiar en la relación de Amanda y Diego. No fue un golpe súbito, no fue una crisis, ni una revelación. Fue un cambio suave, casi imperceptible, como el amanecer que se cuela lentamente entre las montañas. Habían superado tempestades que hubieran destruido a cualquier otra pareja. Habían criado a una hija que se convirtió en artista, mujer y apoyo. Habían aprendido a leer los silencios del otro sin miedo. Amanda lo describe así: éramos 2 viejos lobos de mar que habían sobrevivido a todos los huracanes. Y cuando ya no quedó nada por demostrar, simplemente empezamos a descansar el uno en el otro. Era la primera vez, en más de 40 años, que podían disfrutar de algo parecido a una rutina. Desayunos tranquilos, conversaciones sobre películas antiguas, tardes de composición sin presión alguna, caminatas lentas, mano con mano, observando la vida pasar. Diego ya no era solo el artista brillante. Era un hombre enamorado del hogar que habían construido. Amanda no era solo la diva de la voz poderosa. Era una mujer que por fin se permitía descansar sin miedo a perderlo todo. Pero incluso en ese período de paz, había algo que Diego no decía. Un malestar leve que se repetía. Un cansancio que parecía más profundo que el simple paso del tiempo. Una mirada, a veces, que se perdía como si buscara respuestas en algún lugar invisible. Cuando Amanda le preguntaba, él siempre respondía con su frase de toda la vida: todo estará bien. Pero esta vez, no estaba bien. Diego empezó a sentir un agotamiento extraño durante sus presentaciones. Respiraba más lento. Tenía pequeños mareos. Su voz, aunque seguía siendo cálida y seductora, perdía fuerza en momentos inesperados. Los médicos decían que era estrés acumulado. Nada grave, solo descanso. Diego sonreía y aceptaba la explicación. Pero Amanda sabía que algo más profundo se estaba gestando. Fue en una consulta de rutina donde finalmente escucharon lo que ninguno quería oír. Un diagnóstico que sonó como un eco distante, casi irreal, pero que marcó el principio del fin. Amanda no revela públicamente el nombre exacto de la enfermedad. Lo hizo por respeto a Diego, pero sí confesó lo esencial. Cuando lo supe, sentí que el piso se abría. Nunca había sentido tanto miedo. Diego, en cambio, reaccionó de una manera que ella jamás olvidará. Tomó su mano, la miró con una serenidad inquietante y dijo: mi amor, no quiero que tengas miedo. Vamos a vivir con esto, no a morir de esto. Esa fue su promesa. Una promesa que mantuvo hasta que ya no pudo. Durante meses se enfrentaron juntos a tratamientos, análisis, medicamentos, agotamientos intensos y noches interminables. Pero lo hicieron en silencio. Nadie lo sabía, ni la prensa, ni siquiera amigos cercanos. Era un pacto íntimo entre ellos 3: Amanda, Diego y Ana Victoria. El trío que siempre había sido una familia se convirtió ahora en un frente unido contra una sombra que avanzaba lentamente. Lo que el público no sabía era que, en sus últimos conciertos, Diego estaba cantando con dolor físico. Pero en el escenario, ese dolor desaparecía. Amanda relata: cuando se subía a cantar, se transformaba. Era como si el escenario lo curara. Yo lo veía rejuvenecer, aunque fuera solo por 1 hora. Había noches en las que ella lloraba detrás del telón, sin que nadie lo supiera. Lloraba porque sabía que cada canción podía ser la última, que cada aplauso era un regalo en un tiempo prestado. Diego, por su parte, jamás mostró debilidad ante el público. La gente merece lo mejor de mí, no mis tristezas, decía siempre. Hubo una noche, poco antes del final, en la que Diego tuvo un episodio fuerte. Amanda lo cuenta con la voz quebrada. Él se desvaneció por un momento. Yo grité. Pensé que así terminaría todo. Pero Diego volvió en sí.
La miró y le dijo una frase que Amanda jamás logrará olvidar. «Aún no me voy, mi amor. Todavía tengo que cuidarte». Ella lo abrazó con desesperación. Y por primera vez en su vida, Amanda confesó que sintió un terror infantil, el miedo de quedarse sola. El tiempo continuó avanzando. La enfermedad también. Hasta que un día, sin aviso, sin dramatismos, sin posibilidad de lucha, llegó el momento que Amanda había temido desde el primer diagnóstico. No fue un final ruidoso. No hubo discursos. No hubo cámaras. Solo estuvieron ellos dos. Amanda relató ese instante con un detalle tan íntimo que estremeció a todos los que la escucharon. Él me tomó la mano y me dijo: «Gracias por todo lo que hiciste por mí. No tengas miedo. Estoy contigo». Y cerró los ojos como si se fuera a dormir. Ese fue su adiós. Sin gritos, sin dolor, sin lucha, solo amor. Amanda, una mujer fuerte, apasionada, indomable, se derrumbó. Durante semanas no pudo cantar, hablar, ni trabajar. Vivía con la sensación de que el mundo había perdido color, como si todo se hubiera convertido en un eco lejano. Ella lo describe así. Sentía que la casa estaba llena de silencio. Un silencio que pesaba, que cortaba el aire, que me seguía a todas partes. Las noches eran las peores. Despertaba esperando escuchar su risa, sus pasos, su voz. Pero la realidad era fría. Ana Victoria se convirtió en su pilar. Pero incluso así, Amanda vivía una batalla interna entre el recuerdo y el vacío. A los 68 años, Amanda confesó en una entrevista algo que sorprendió incluso a su familia. Un secreto que había mantenido guardado como un acto de amor y de dolor profundo. Yo viví con miedo a perder a Diego desde que lo conocí. No por celos, no por inseguridad, sino porque sabía que él era único, que no habría otro igual en mi vida. Pero eso no fue lo más impactante. Amanda reveló que, durante décadas, escribió una carta para Diego cada año. En la misma fecha, el mismo día, el mismo lugar, sin que él lo supiera. Cartas que comenzaban todas igual. «Si algún día te vas antes que yo». Guardó esas cartas en una caja de madera, que él nunca abrió. Luego reveló: «El día que Diego murió, abrí la caja y leí las 40 cartas. Y entendí que mi alma había estado tratando de prepararse toda la vida. Sin lograrlo nunca. Después de superar la etapa más dura del duelo, Amanda tomó una decisión que definiría el resto de su vida. Honrar la memoria de Diego a través de la música. Comenzó a revisar canciones inéditas, grabaciones antiguas, notas escritas en servilletas, melodías a medio construir. Descubrió que Diego había dejado pistas, mensajes, fragmentos de amor escondidos en cada letra. Uno de ellos decía: «Si un día no estoy, canta por los dos». Esa frase se convirtió en su refugio. Y desde entonces, Amanda sube a los escenarios no solo como artista, sino como guardiana de un legado que nació de un amor profundo e irrepetible. En una de sus últimas confesiones, Amanda expresó: «Yo no perdí a un esposo. Perdí a mi compañero de vida, a mi cómplice, a mi mejor amigo, al hombre que me enseñó a amar y también a sobrevivir». Y añadió algo aún más desgarrador: «Si pudiera retroceder el tiempo, lo amaría incluso más». A los 68 años, con un corazón marcado por cicatrices, pero también lleno de gratitud, Amanda concluye su historia con una frase que resume 4 décadas de amor, lucha, música, sacrificios y eternidad. Ya. La hizo. Diego no murió. Vive en cada nota que canto y en cada latido que me queda. La historia de Amanda Miguel y Diego Verdaguer no es simplemente la crónica de 2 artistas brillantes. Es la prueba viva de que el amor verdadero, el profundo, el imperfecto, el que se construye día a día, puede sostenerse incluso frente a las pruebas más dolorosas. A través de éxitos, sacrificios, silencios, reconciliaciones y un adiós que partió el alma en 2, Amanda y Diego demostraron que las almas gemelas existen y que, cuando se encuentran, crean un mundo propio que jamás desaparece. Hoy, Amanda sigue cantando no solo para el público, sino también para él, porque cada nota que sale de su voz lleva impresa la presencia de Diego, su risa, sus sueños, su ternura, su luz, y en cada aplauso del público,
Él vuelve a vivir un instante más. El legado que construyeron juntos no pertenece solo a la música latina, pertenece al corazón de todos los que alguna vez amaron con intensidad, lucharon por alguien, perdieron a alguien. Y aún así encontraron fuerza para seguir adelante. Y así termina esta historia, no con un adiós, sino con una certeza. El amor que se vive de verdad nunca muere, solo cambia de forma. Si esta historia te emocionó, te inspiró o simplemente te tocó el corazón, te invito a suscribirte al canal, dar like al video, compartirlo con tus amigos y familiares. Dejar un comentario contando qué parte te conmovió más. Cada vez que te suscribes, apoyas nuestro trabajo periodístico, nuestras investigaciones y estas narraciones profundas que tanto significan para miles de personas. Tu apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido humano, sensible y lleno de verdad. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en la próxima historia.